esperanzas, gente que trabaja, horas que se pasan para dignificar. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Quien les habla, Gustavo González, secretario general de la misma. Bueno, estamos en un día particular, tenemos una invitada que esperemos llegue de un momento a otro. Pero bueno, es una semana particular, digo, porque la incertidumbre continúa. Continúa la incertidumbre en el país con respecto al tema de la reforma jubilatoria. Ya a esta altura no se sabe el Frankenstein que se va a votar. Digo esto porque obviamente las modificaciones son tales de una ley que parecía que estaba toda armada, que se estudió según el Poder Ejecutivo con mucho tiempo, que ya estaba todo acordado, y bueno, pateó el tablero Cabildo Abierto en primera instancia, ahora el Partido Colorado, es decir, el problema se da con la ley dentro de la propia coalición de gobierno. Entonces el país está en la incertidumbre. ¿Se vota, no se vota? ¿Qué se vota? ¿Cómo se va a votar? ¿Cuál va a ser el resultado final de la misma? Es una gran encrucijada, obviamente. Y es una encrucijada porque es una ley que sale a contrapelo de las organizaciones de la sociedad civil. Esto no hay duda. Todo este discurso de que se discutió mucho, de que se habló, de que no hay ningún inconveniente, no es real. No es real y la propia coalición lo está demostrando con sus contradicciones flagrantes. Yo diría, contradicciones no esperadas de tal grado. Fíjense que las modificaciones que están instaladas en este momento se habla de casi 90 modificaciones, más no se sabe las que presentaría el Partido Colorado, que tiene en su vocero Peña un caso complejo, porque digamos, dice que hay muchas contradicciones, que aparentemente la reforma planteada por Cabildo Abierto desmorona la estructura central de la reforma, pero bueno, estarían dispuestos igual a votarla. Entonces esto nos preocupa como trabajadores, trabajadoras cooperativistas, y ya lo hemos planteado en más de una oportunidad, que obviamente la incertidumbre se ha instalado en el país producto de básicamente las contradicciones dentro de la propia coalición. Entonces no sabemos en realidad qué Frankenstein se votaría a esta altura del partido. ¿Se votará? ¿No se votará? El Partido Colorado está tan enojado. ¿Dará para romper la coalición? Bueno, son todas interrogantes que la ciudadanía informada o que intenta informarse, yo creo que está preocupada. Si ya estábamos preocupados con la reforma que se planteaba, bueno, ahora más. Fíjense que se dice que hay más o menos 90 modificaciones realizadas a la supuesta primaria ley. Ley que estaba toda armada. Saldain salió a toda la prensa a decir que no había ningún problema, que ya estaba todo discutido, que se había discutido con las organizaciones sociales, que había un grupo de expertos, bla, 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 y el bla, bla, bla se rompió cuando el coronel mandó parar, o el general, no sé, a esta altura, el senador Manini Ríos pateó el tablero, el presidente de la República acordó con Manini, aparentemente al margen y a espaldas del Partido Colorado. Pero bueno, dejamos esto como preocupación en nuestro programa de todos los martes, Habitar el Pensamiento. Y hoy tenemos una invitada que nos honra, la compañera Cristina Lustenberg, médica, pediatra y además diputada del Frente Amplio, con otro largo currículum, pero que yo quiero aprovechar al máximo porque sé que hoy anda un poquito apurada Cristina con tantas actividades. Entonces, el deseo es hablar, porque la escuchamos hace un tiempito en alguna emisora,
dar un informe muy acabado sobre el tema infancia, situación de la infancia, y como cooperativistas, por sobre todas las cosas, no solamente nos preocupa la pobreza y que la brecha, como se dice ahora, cada vez es más grande en términos de desigualdades, sino que además, aparentemente, y sin aparentemente, hay una infantilización de la pobreza importante. Entonces, buenos días, Cristina, un gusto saludarte. Buenos días a ti, Gustavo, y a la audiencia de este programa y de esta emisora, así que un gusto que ustedes pongan sobre la mesa y tener este intercambio en un tema que debe ser de los más importantes que nuestro país tiene que encarar, que es un tema de larga data, es un tema que hoy está acentuado por múltiples razones que ahora vamos a conversar, pero es de los problemas que cuando uno hace y observa la línea de lo que es la pobreza general en nuestro país desde la apertura democrática hasta ahora, pero específicamente cuando uno evalúa la pobreza medida por ingresos, que es la pobreza monetaria, ¿no? Estamos hablando de eso, que es la medida que históricamente el INE mide la pobreza en nuestro país. Pero en infancia, cuando después hablemos de cómo tiene que ver la vivienda, las características de los hogares donde viven y crecen esos niños, porque detrás de cada número que hoy hablamos, que esos números de hoy de la pobreza en líneas generales, ese porcentaje hoy de la pobreza total del 9,9, Gustavo, quiere decir que hay cerca de 351.000 personas, casi 352.000 personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, medida por ingresos, que es ese ingreso básico para alcanzar una mínima canasta de alimentos. Cuando uno eso lo lleva a ese porcentaje y lo desagrega por franja etaria, ahí es donde el Uruguay tiene este tema estructural, que yo les hablaba, que cuando uno ve la curva y la línea de esos porcentajes, que yo siempre digo esos porcentajes, son personas, ciudadanos de nuestro país hoy, que realmente no alcanzan como el piso mínimo de ingresos para tener lo que se puede llamar una vida digna. Lo indispensable. Lo indispensable que ahora cuando desagrega algunos números también los oyentes se van a dar cuenta de lo que hablamos, cuando uno habla de que aumentaron las transferencias monetarias, las asignaciones familiares, pero cada de eso nos llega hoy en infancia a cubrir un cuarto de las necesidades básicas de una canasta básica que precisa un hogar. O sea, estamos hablando de cifras que son dramáticas, que el Uruguay hoy, cuando uno desagrega, yo les decía, ese indicador de esas 352.000 personas, el Uruguay hoy tiene viviendo por debajo de la línea de la pobreza. En infancia hoy nos habla de que entre la franja etaria de 0 a 17 años hay 150.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Que de los 352. Y cuando hay un estudio de Gustavo de Armas, le digo que ha estudiado mucho todo el tema de la pobreza en nuestro país, es más todavía, porque el 90% de la pobreza en el Uruguay está concentrada en ese casi 42%, o estamos hablando de que son niños y adolescentes que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza, pero cuando uno le suma los adultos que viven con ellos, son ese otro 42%, casi el 90% de la pobreza medida por ingresos en nuestro país está concentrado en hogares donde viven niños, sean adultos a su cargo que están por debajo de la línea de la pobreza, o sean esos propios niños que viven en esos hogares con esas características. Y cuando uno hace también la distribución territorial, vemos también que en el último informe del INE, donde eso lo hemos discutido con algunas autoridades del gobierno, porque a nosotros nos llamó la atención cuando uno ve que disminuyó con respecto al año 2021, la cifra del año 2022, la cifra total, y el 2020 todavía no llegamos a los niveles prepandemia, pero cuando uno desagrega por franja etaria, la pobreza sigue estando concentrado de forma dramática en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver, como yo les digo, cuando uno compara, y más sobre todo este indicador del año 2022, que está bien, el INE ahora la ha desagregado por semestre, entonces hubo un aumento muy importante en el primer semestre del año 2022,
disminuyó porcentualmente en el segundo semestre, pero cuando uno ve el total, como se hizo, y en estas cosas nadie sale de la pobreza de un mes a otro. Sin duda. O sea, porque la pobreza es mucho más que esto de lo que estamos hablando. Ustedes saben que Sí, es que el acceso a la además no se vivienda, sale a la educación. Claro, y no se sale tampoco de la pobreza a la abundancia. No, Sí. exactamente. Por eso es el problema grave del Uruguay, que yo les decía que cuando uno analiza la evolución desde la apertura democrática hasta ahora, siempre en cada crisis socioeconómica que tuvo el Uruguay, los hogares más afectados son los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene secuelas y tiene implicancias de por vida en esas cosas. Uno no tiene que ser pragmatismo porque siempre hay la capacidad a lo largo de toda la vida de salir adelante, si uno tiene oportunidades, pero hoy no hay dilema ético más importante que el lugar donde nazca un niño condicione las oportunidades que ese niño tenga de desarrollarse. Entonces el Uruguay, cuando hace el análisis desde la crisis del año 82, esto lo han estudiado muchos economistas de nuestro país, Andrea Vigorito y todo el equipo, la crisis del 2001-2002, que ahí tuvimos cifras realmente escandalosas, dramáticas, en el 2006 teníamos un 32,5% de ciudadanos viviendo bajo la línea de la pobreza, de los cuales el 50% eran niños y sobre todo los niños más pequeños, que es donde más implicancias tiene la importancia de que esa familia tenga acceso a la alimentación, a una vivienda, a salud mental por parte de los adultos. Que además, perdóname, pero tú lo debes saber más, pero yo he oído o he leído además que de 0 a 6 años es cuando más se desarrolla Sí. el grado de inteligencia, etcétera, en la infancia. Y si ese niño, esa niña no está bien alimentada, no tiene una expresión, bueno, los problemas se van a Bueno, es que es así, o sea, la etapa de la primera infancia, la etapa desde el embarazo y de los 0 a 6 años es una etapa que clave, es mucho más que, es como los cimientos de una casa, Claro. cuando en una audición que tiene mucha formación política y cuando la vivienda tiene que ser algo garantizado por el Estado y de forma digna a los ciudadanos, bueno, es así. Uno cuando mira que todas las habilidades socioemocionales, todo lo que ese niño va a aprender, el desarrollo del cerebro es de una forma pragmática y dura, crece en los 3 primeros años de vida, casi el 80% de lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida adulta se consolida o se tiene un importe muy importante en esa etapa de la vida. Entonces, un país que está preocupado por la cohesión social, por la seguridad, por la trayectoria educativa de los jóvenes en nuestro país, por las habilidades socioemocionales, cómo nos relacionamos con otros, tiene que ver con las condiciones que esos niños y niñas tienen hoy, dónde están viviendo. Y eso no puede ser una responsabilidad solo de las familias y de las características. Acá tenemos un tema ideológico y político del conjunto de la sociedad y que el Estado tiene que ser garante de ese derecho. Las políticas de infancia, Gustavo, si uno no las ve de la mano de las políticas de vivienda. Nosotros en los gobiernos nuestros de Frente Amplio, que se hicieron avances, aumentó el gasto público social dirigido a infancia y adolescencia, cuando uno saca el porcentaje del PBI, también teníamos dificultades y tuvimos en los últimos años, porque cuando también uno analiza el indicador de desigualdad, y esto lo tenemos que decir, desde el 2014-15 para acá, empezamos a estancarnos, ¿no? Y esto mismo también sucedió en las cifras de infancia y adolescencia de la pobreza medida por ingresos. Fíjense que solamente en los niños menores de 5 años el Uruguay tiene aproximadamente 240.000 niños, y de las cuales 50.000 niños hoy están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, es muy fácil, entre comillas, revertir quizás desde los indicadores macroeconómicos salidas o no de una crisis, pero eso como impacta en la vida de las personas y de los niños lleva décadas. Basta que uno vea las generaciones que vivieron y crecieron en esta crisis tan importante que tuvimos en nuestro país en el 2001, 2002, las consecuencias que eso tiene hoy, hasta el día de hoy. Basta que hoy veamos también
en una crisis tan importante como vivimos en la pandemia, cuando la inversión del gasto público social de nuestro país fue de las más bajas de América Latina, tenemos que ver cómo eso ha influido hoy en problemas de salud mental importantísimos que tienen los niños y adolescentes, que tiene también la población adulta, pero todo esto adquiere dimensiones mayores y por eso hoy entre las prioridades del programa El Frente Amplio está, y nosotros tenemos propuestas de cómo llegar a una pobreza infantil cero, pero cómo llegar a mucho más deberíamos avanzar como país, como fuerza política de izquierda haciendo aportes en esta construcción. Nosotros hemos tenido intercambios en los últimos días cuando hemos salido a marcar que realmente la tendencia hay que ver de ese segundo semestre del año 2022 cómo se mantiene, pero el Uruguay sigue teniendo problemas de diseño de la política pública en cómo aborda la situación de la infancia y de la adolescencia. Nosotros tenemos una ley propuesta por la bancada del Frente Amplio, que es una ley de garantías para la primera infancia, que es la etapa más importante, pero con continuidad infancia y adolescencia, que también es otra etapa muy importante, donde los adolescentes tienen cantidad de cambios que requieren de una compañía más cerca. Entonces, esta ley lo que hace es que ordena la fragmentación que hoy el Uruguay tiene en el diseño de la política pública de infancia y adolescencia. Hay una expresión que siempre dicen los economistas, cuando uno analiza cada niño o niña que vive por debajo de la línea de la pobreza, Gustavo, hay adultos que no alcanzan ese piso mínimo de ingresos que debe tener una familia para poder alcanzar las necesidades básicas. Entonces, cuando nosotros hoy intercambiamos con el ministro de Desarrollo Social, que tenemos, nosotros dialogamos con él, pero tenemos diferencias sustantivas en algunos abordajes, nosotros como bancada de Frente Amplio hemos apoyado desde los recursos destinados al Fondo de Primera Infancia, el bono crianza. Destacamos algunas de las medidas que se han implementado, pero están muy por debajo de lo que hoy la infancia en nuestro país requiere. Fíjense que entre todas las transferencias monetarias, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la tarjeta Uruguay Social, que está dirigida, ustedes saben, a los hogares de situación de extrema vulnerabilidad, no llega a alcanzar, tienen impacto en la cantidad de lo que significa desde el punto de vista en recursos económicos, en plata hablando, y del alcance que tiene a cuántos hogares. Y fíjense que toda la suma de todas estas transferencias no llega a ser la cuarta parte de una canasta de alimentación básica y de otros bienes y servicios esenciales que precisa una familia, como la vivienda, como la vestimenta, y a otros bienes y servicios como algo tan claro como la educación, ¿no? Porque también, y por eso nosotros en esta ley no solamente decimos que hay que invertir más, nosotros como país, como Uruguay, le quiero decir a la ciudadanía, invertimos 4 veces menos en los niños y adolescentes que lo que invierten los países más desarrollados. Y después lo que invertimos, lo invertimos de forma fragmentada. Por ejemplo, recursos que van al INAU, y no hablemos de una institución que en los 2 primeros años de la pandemia devuelve 40 millones de dólares. Sí, increíble. ¿Entienden? Cuando tenemos, por ejemplo, hoy en una cosa que estamos muy sensibilizados y como sociedad entera esto nos tiene que desafiar, ahora vamos a tener las cifras de violencia y abuso del año 2022, pero del año 2021 fueron 7.035 niños, niñas y adolescentes, donde se detecta por parte de Educación, de Salud, del INAU, de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, una situación de abuso y de explotación sexual. Estamos hablando de 7.035 niños, niñas y adolescentes. Y el Estado solo repara con equipos interdisciplinarios de apoyo a ese niño, a esa familia, después que tiene una situación tan grave como esta, solo en un 10%, o lo que hace, lo hace de forma fragmentada. Entonces yo... O sea, nada prácticamente. Es prácticamente nada. Hoy lo que estamos haciendo, de verdad, no es suficiente. Una ley solo no lo resuelve, pero nos permite identificar el problema con un presupuesto que sea abordado de forma multidimensional. Yo, el tema de vivienda, miren, cuando coordiné Uruguay Crece Contigo, a lo largo de los años de Frente Amplio teníamos un estudio donde, realizado con la DINEM, nos identificaba que teníamos 30.000 niños, niñas y adolescentes
viviendo en situaciones de emergencia habitacional. Ustedes que tienen formación claro. en vivienda, estamos hablando de viviendas de piso de tierra, viviendas no, lugares donde viven los niños, piso de tierra, Sí, chapa, chapa. paredes de cartón. No estamos hablando de lo que significa en la dignidad de las personas tener una vivienda mínimamente estructural. Una cuestión, Cristina, que nos importa con todos estos datos muy importantes que tú estás planteando. Tú hablaste en determinado momento de la territorialidad, porque nosotros planteamos que nuestro querido Montevideo, lo decimos desde la perspectiva del urbanismo, tiene un muro que no es el que quiso construir Trump, pero se llama Avenida Italia, de alguna manera. Sí. Es decir, de Avenida Italia hacia el mar, todos los servicios, cosa que nos alegra, que haya ciudadanos que puedan contar con todos los servicios, y de Avenida Italia hacia el otro lado, bueno, los problemas con los servicios que inciden directamente en la salud, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿esa territorialidad ustedes la tienen definida? Sería Sí, bueno. Mire, Gustavo, o sea, desde ahí Uruguay tiene el problema más grave con los promedios y siempre con los exitismos políticos, y más cuando hay una concepción hoy de un gobierno de que predomina quizás la meritocracia o la concentración de la riqueza, y no tener un indicador tan grave que tiene el Uruguay, que es medir la desigualdad. Porque nosotros tenemos en el Uruguay, creo que el indicador que tenemos y en los gobiernos de Frente Amplio, pese a que también tuvimos dificultades en seguir profundizando esas medidas, y nosotros compartimos autocrítica que nos faltó en reformas más estructurales. Yo creo que la vivienda es un ejemplo de que nos faltó, claro, ¿no?, mucho más, y así podemos hablar de otras políticas públicas que se hizo mucho, pero deberíamos haber avanzado más. El indicador más grave que tiene el Uruguay es el de la desigualdad, ¿no? Como les decía, desde el 2008 al 2014 está medido que el Uruguay hizo políticas públicas afirmativas, como la reforma del sistema de salud, la reforma tributaria, acciones que tienen que ver con políticas sociales, que hicieron con el empleo, ¿no? Porque no nos olvidemos que la mejor política social que hay es a través del empleo y los salarios, ¿no? Porque no es solamente el empleo, sino la calidad, ahí está el eje y ahí central. está el eje central, ¿no? Ese es el eje central que nosotros tenemos que trabajar como país, en la calidad del empleo, en el acceso al empleo, en favorecer el empleo a las mujeres y a los jóvenes, que eso realmente tenemos un problema grave. Pero volviendo, este tema de la desigualdad tiene que ver, el Uruguay cuando desagrega todos sus indicadores, Gustavo, tenemos una desigualdad que es de género. La pobreza también nos marcó, que está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, de forma realmente muy, muy alta diferencia de los adultos, pero también hogares monoparentales, sobre todo con jefatura femenina. Y el otro indicador que tenemos, bueno, es la generacional, como hablábamos, la pobreza concentrada en los niños. También este censo nos mandó realmente dificultades graves con la población afrodescendiente, que también ahí se agudizan los indicadores, pero la desigualdad territorial yo creo que es el indicador que brutal, éticamente nos tiene que interpelar. Cuando uno, les digo, tenemos todos los datos, y estos son los datos del INE ahora del año 2022, pero en estudios cuando uno veía en la pobreza infantil el mapa por Montevideo, bueno, sigue estando concentrada en Montevideo, y cuando uno desagrega el departamento de Montevideo, los niveles más altos de pobreza están en el municipio A, G, D y F. Cuando uno lo desagrega con este indicador, en la pobreza mayor del 8%, la pobreza está concentrada en los departamentos de Artigas, 33, Rivera, Cerro Largo y Montevideo. Después le siguen los departamentos de Salto, Tacuarembó, Paysandú, La Valleja y Rocha. Después está Canelones, Río Negro, Maldonado y Soriano. Y los que tienen pobreza en indicador más bajo, menos del 4%, es Colonia, Flores, San José, Durazno y Florida. Pero cuando realmente uno ve este indicador, vemos que realmente ese es el desafío más grande cuando uno diseña políticas públicas. Tenemos que ver cómo diseñamos una política pública robusta, con recursos, porque no puede designarse una política pública sin los recursos clarísimos, pero a su vez después tenemos que desagregar por territorio, por departamento, cada uno de estos indicadores, y ahí es donde el Uruguay de sí tiene más marcada. Ese ejemplo que tú decís es clarísimo. Uruguay en la mortalidad infantil
que cuando eso, soy pediatra de profesión y de los gobiernos de Frente Amplio estudiamos mucho y trabajamos en la disminución de la mortalidad infantil en nuestro país. Cuando uno agarra la zona costera de nuestro país, el municipio CH y B, tiene una mortalidad infantil de Japón, que es el país de más baja mortalidad infantil que hay. Y cuando uno lo va desagregando en los otros municipios y separado quizás por el muro de Avenida Italia hacia arriba de nuestra capital, ahí tenemos indicadores inaceptablemente altos. Entonces, cuando uno hace los promedios, quizás no nos dan de una forma que decimos, bueno, se va descendiendo, va disminuyendo, pero cuando uno los desagrega, es el imperativo ético más grande que tenemos, yo creo, como país. Una cuestión que te voy a contar, una anécdota, tía, de los oyentes. En el Cerro estamos teniendo una experiencia interesante de vivienda con familias que estaban en la ocupación de Santa Catalina. Gente en situación realmente desesperante desde el punto de vista. Junto a la Intendencia hicimos un convenio y nos planteamos hacer viviendas absolutamente de emergencia. Absolutamente de emergencia. La gente lo desarrolló, tenemos a esta altura 4 cooperativas con vivienda de emergencia. Cuando terminamos la vivienda de emergencia, con sectores de extrema pobreza, había que hacer una evaluación. Entonces la idea era, bueno, cómo anduvo la madera, cómo funcionamos en la ayuda mutua, cómo bla, 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 ¿no? Y al final le digo, ¿y cómo se sienten en una vivienda de emergencia que queremos superar en Punta del Este? Esa fue la contestación. Imagínate la situación que vivía esa gente antes de esto, Gustavo, que no nos conforma. A mí me conmueve porque, les digo, cuando coordiné el programa Uruguay Crece Contigo era clarísimo. O sea, cuando lográbamos coordinaciones que hoy, por lo que sabemos, por los programas de cercanía y que hoy están trabajando a nivel territorial, hay muy poca coordinación con el Ministerio de Vivienda, muy poquísima, inexistente. Pero cuando desde el año 2000, fines del año 2012 al año 2000, a fines del 2014, me tocó coordinar, iniciar el programa Uruguay Crece Contigo, que también venía basada en una experiencia territorial en el departamento de Canelones. La satisfacción más grande que uno encontraba en una familia era cuando lográbamos, sea por una mínima solución a través del Ministerio de Viviendas, el Plan Junto, la Brigada Agustín Pedrosa, o lo que fuera, que era a veces hacer un baño, era sulegiar algo, generar una habitación más donde había un hacinamiento importantísimo en una casa que vivían 8 integrantes, que uno lograba que esa familia tuviera una vivienda que para nosotros era hasta éticamente nos generaba una dificultad, para esa familia era el 100%. Pero mira, me alegro. Entonces, de verdad es tan importante el tema de la vivienda, en cómo influye en la vida de quienes las habitan, que es increíble que el Uruguay no destine más recursos a un acceso más facilitario para la clase trabajadora, para la historia que tenía el movimiento cooperativismo en el Uruguay. O sea, realmente es así. Yo tengo muchas anécdotas desde ese lugar. Y me alegro que ustedes estén trabajando así en el Cerro. El Cerro sabe que tiene una red de primera infancia que puso una red muy interesante de trabajo social, territorial y organizaciones sociales de ciudadanos de ese lugar, que pusieron como prioridad más importante el tema de la primera infancia, y ahora están trabajando en todo el área de salud mental. Y tienen muy claro cómo ahí la vivienda y todo eso influye en ese desarrollo. Entonces eso que tú vivís, que te describe las personas, en cuánto influye la vivienda, es algo que realmente es muy importante. Quiero plantearte otro tema, que es el siguiente. Nosotros desde FUBAN siempre planteamos que la vivienda, lamentablemente, Cristina, se sigue viendo al margen de la salud y la educación. No. Y es un error grave, pero yo, en realidad, a veces, critico a la política, porque salvo tú, que te hemos oído siempre tratar de globalizar el problema,
Porque nosotros decimos, ¿cómo se le puede pedir rendimiento escolar a un niño que vive así? Es así, Gustavo, por eso Es imposible. Es Podemos imposible. tener 1000 escuelas. Podemos tener 1000 escuelas. 1000 hospitales. Exacto, no, pero en los hospitales, fíjate cómo. Cuando uno analiza la mortalidad infantil y también la desagrega por periodo estacional, en el invierno, yo digo, es una estación del año que no me gusta y Terrible. que me interpela, porque las personas que están más desfavorecidas en el acceso a la vivienda, a la calefacción inexistente, es cuando más se muestra esta desigualdad. Claro. Y es por la vivienda. La mortalidad infantil aumenta en los meses de invierno, porque los niños se enferman más, es verdad, porque hay más circulación de virus, pero no es lo mismo un recién nacido, cuando nosotros le damos el alta en un lugar, o cuando yo trabajaba en Jardines del Hipódromo, en el Cerro, yo siempre trabajé, ahora no estoy ejerciendo, pero en lugares en lugares donde claro. sectores populares y en una mutualista también de clase trabajadora, no es lo mismo para un recién nacido que puede en esos meses donde su desarrollo vinculado a la salud tiene que ver con las condiciones ambientales. Entonces, los niños y los niños pequeños fallecen más en el invierno, vinculado a toda esa multidimensionalidad que hay en esto. Entonces, de verdad, concebir una política de infancia separada del acceso a la vivienda es un error conceptual. Separada, que la salud no esté analizada por las determinantes sociales que influyen en la salud del individuo, es un error. Por eso nosotros decimos, y en esta ley que tenemos, y que genera porque interpela, porque cada uno cuando gobierna, gobierna desde su lugar. O sea, la salud se ve como un compartimento estanco, se ve la vivienda como separada, como tú decías, de los demás, la educación, o sea, por eso esta ley lo que hace es poner en el foco a las familias con niños, niñas y adolescentes y reordena las prestaciones del Estado en función de eso. Entonces, desde ahí es que nosotros, sin un sistema nacional integrado de cuidados fuerte, sin salud mental, sin vivienda, es imposible que los niños crezcan, aprendan y sean felices. Podemos ir a una pausita breve y después continuamos contigo. Bien. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes, a los que se integran hoy a Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN. Hoy tenemos la inmensa alegría de haber recibido en estudios a Cristina Lustenberg, la diputada Frente Amplista, que nos explicó con una brillantez que la caracteriza y con tantos datos que nos dejan una serie de instrumentos para seguir trabajando sobre infancia, pobreza y vivienda. Cristina, sé que te tenés que ir a otra responsabilidad, te agradezco desde ya que hayas venido, pero quiero un cierre tuyo para esto. Bien, sí, nos tenemos que ir ahora a la Comisión de Salud, que viene la ministra de Salud, y vamos a trabajar temas que también hoy genera preocupación en la población y a nosotros como oposición, tratando de ver. Pero yo les agradezco mucho, y a la audiencia y a ti en particular, Gustavo, que pongamos en la agenda pública que de los temas más importantes que tiene nuestro país para resolver, y indiscutiblemente que no lo estamos haciendo bien, ni en este gobierno por el diseño estructural de la política pública, pese a algunas acciones que se están haciendo de forma fragmentada, pero nosotros también, como fuerza política de izquierda, tenemos un desafío por delante muy importante en entender con un diseño diferente de cómo se aborda la política pública de infancia y adolescencia, en diseñar una política que sea multidimensional, donde la vivienda, uno no puede resolver los temas de infancia si, como tú bien dijiste, ese niño, las dificultades que tiene para aprender, para desarrollarse en un hogar donde hay hacinamiento, donde la estructura básica de esa vivienda es de emergencia habitacional, con indignidad, donde ese niño realmente, esa mujer, generalmente un hogar monoparental, o las mujeres, hoy tenemos un acceso al empleo mucho menor, con tasas de desempleo y de calidad del empleo mucho mayor. Precisamos un sistema nacional integrado de cuidados fuerte para poder compatibilizar la crianza con el desarrollo y
y, como les decía, no hay política social más efectiva que la que tenemos a través del empleo y los salarios. Para llegar a eso como ciudadanos tenemos que tener una oportunidad de trayectoria educativa, pero para llegar a que una persona pueda tener una trayectoria educativa de calidad, tenemos que tener ese piso mínimo de oportunidades que hoy es la inequidad que como sociedad Uruguay tiene. En líneas generales, las cifras de pobreza de países de más bajo, pero cuando uno lo desagrega, Uruguay es de los países donde el ratio, o sea, para explicarlo a la ciudadanía, el porcentaje de hogares donde la pobreza está concentrada en hogares de niños, niñas, adolescentes o adultos viviendo por debajo de la pobreza llega a ser el 90% casi de esa pobreza. Entonces, el desafío más importante que tenemos, sabiendo que esto no se resuelve de una administración a otra, tiene que ser una política de Estado y tenemos que tener una asignación de recursos, pero un diseño de la política pública diferente. Hoy los resultados están a la vista de que casi desde el 2014-2015 estamos estancados en que la pobreza sigue concentrada en estos hogares y requiere un abordaje diferente. Hoy estamos diagnosticando alteraciones en el aprendizaje, alguna dificultad en el aprendizaje, alteraciones en el desarrollo por parte del sistema educativo, Gustavo, con 4 y 5 años, pero no hay respuestas para esos niños y para esas familias. Y hoy no puede ser que el gasto bolsillo condicione las posibilidades que ese niño tenga de crecer, de desarrollarse, que las mujeres sin escuelas de tiempo completo de 8 horas, que las mujeres liberen tiempo del trabajo no remunerado, es imposible que esas mujeres se reintegren al mundo del trabajo y puedan compatibilizar. Sin acceso a la vivienda, que para mí es de las políticas más importantes que influyen en el desarrollo de las personas y sobre todo en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, que la cohabitación, el colecho con adultos de forma permanente, todo eso realmente es indigno en un país donde nacen tan pocos niños y no debe haber política más importante que el Estado, lo que invierte, cómo invierte, sea una prioridad por parte de todos. Cristina, te agradecemos muchísimo haber estado aquí. Esta es tu casa, este espacio está abierto para tener planteos de un carácter pedagógico como el que tú has hecho para que nuestros oyentes, en su mayoría cooperativistas de vivienda, pero también otros y otras que nos escuchan, bueno, pienso que hoy se quedaron muy satisfechos. Yo en particular por haberte atendido y además porque viniste acompañado por una gran compañera, hija de un extraordinario comunicador uruguayo como fue Omar Gutiérrez, un amigo de Fútbol que lo recordamos siempre. Y fíjate que él tenía un programa en la 30 que se llamaba El Búho. Sí. Y yo pasé la noche del 25 de febrero del 84, antes de juntar 330.000 firmas con Fútbol, en el programa de Omar, tratando de explicarle a la gente qué era aquello de la ley de propiedad horizontal contra la dictadura. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas Cristina. Gracias, porque Clarita Gutiérrez me acompaña en todo el proceso de comunicación y relacionamiento con la prensa, así que también recordando a Omar y a Clarita, que es una excelente profesional. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos hablando de algunos temas inherentes a Fútbol en breve. Vamos a entrar en un mayo muy importante que comienza con el Día Internacional de los Trabajadores. Luego tenemos el 24 de mayo el aniversario de Fútbol, 53 años de nuestra organización, con aciertos, con errores, como toda organización social que vive los embates de un movimiento social que está muy ligado a la gente y sobre todo a los sectores más humildes de nuestra población en la búsqueda de una vivienda digna y decorosa. Si habrá sido importante escuchar a la pediatra y diputada Cristina Lustenberg con una cantidad de datos que hoy nos ha podido otorgar a los efectos de tener mayor claridad, porque cuando uno habla siempre es bueno ligar básicamente algunos datos que ejemplifiquen realidades. Nosotros hemos hablado siempre de los problemas de la territorialidad de la ciudad de Montevideo. Y bueno, ¿dónde están estos niños? ¿Dónde están estas niñas en el territorio de Montevideo? Obviamente que están en el Cerro, están en La Teja, están en el Marconi, están en los barrios populares. Ahí se concentra
la pobreza. Y miren, un dato que nos tiró que a mí me dejó perplejo, que estamos al nivel de los niños y las niñas de Japón, ¿eh? En la zona costera de nuestro país, y todo lo contrario en la zona de la periferia. Entonces, bueno, Cristina nos dejó todos estos insumos que se transformarán en instrumentos de análisis objetivos, porque los datos fueron del INE, no fueron de FUCBAN, fueron del INE, es decir, de un organismo del Estado, de ese Estado que, como decía muy bien Lustenberg, desde el 2014 comienza a declinar, la pobreza empieza a sufrir cada vez una profundidad mayor, y hoy tenemos 352.000 uruguayos y uruguayas que viven en situación de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Cuando venía para acá, para la radio, aquí, a pocos metros de la radio, un hombre durmiendo en la calle, como tantas y tantos están sucediendo en este Montevideo, que parecería cada vez más hostil en sus calles con esta situación. Decíamos que vamos a entrar en un mayo importante, estamos estudiando actividades para este aniversario 53 del movimiento cooperativo. No les quiero negar que estoy preocupado con esta incertidumbre de qué pasará a nivel parlamentario. Tengo todavía una esperanza que reflexionen algunos diputados y no den el voto para que no se apruebe esta ley. Es mínima, la esperanza sí es mínima, pero bueno, como decía Miguel Hernández, dejadme la esperanza siempre. Hoy tenemos además algunas informaciones para darles a ustedes sobre cuestiones que estamos realizando en FUCBAN. Una es que ya están programados todos los plenarios para las distintas etapas del movimiento cooperativo. Hoy, a las 19 horas, hoy martes, a las 19 horas, en la sede central de FUCBAN, nos veremos con el plenario de las cooperativas que están en este momento en construcción. Este viernes nos veremos con todas las cooperativas en formación y trámite, tratando temas muy importantes, como es cómo va el desarrollo de la cartera de tierras, el tema de los préstamos, que nos siguen preocupando, y nos siguen preocupando porque viene una rendición de cuentas, donde nosotros vamos a plantear la necesidad de aumentar el presupuesto de la vivienda. Y ahí las esperanzas, después de escuchar a Arbeleche, son cada vez menores. Y fíjense que cuando uno escucha fundamentalmente a varios economistas que a veces con mucha frialdad hablan de números, pero hoy, a través de este tema pobreza e infancia, pudimos o intentamos ponerle rostro humano a esos números. Porque uno escucha a algunos economistas del oficialismo y dice, vamos bien, vamos muy bien. ¿Cómo vamos muy bien con 350.000 uruguayos y uruguayas debajo de la línea de pobreza? Uno que estuviera en la pobreza, y esto lo digo sin ánimo del partido político que esté en el gobierno. Es decir, porque Cristina Lustenberg, que es Frente Amplista, lo dijo, desde el 2014 empezó este problema, es decir, los últimos años también del gobierno Frente Amplista comenzaron a mostrar algunas luces rojas de alerta frente al problema de la pobreza. Obviamente que después se precipitó más hasta el día de hoy, como estamos, con una mayor desigualdad en el país. El que estaba bien está recontra bien y el que estaba mal está mucho peor. Eso es lo triste de los números que hemos dado. Entonces, bueno, ¿para qué sirven estas fechas que hemos nombrado? Bueno, sirven para reflexionar y además para dar la lucha para una mejor calidad de vida para todas y todos los uruguayos y las uruguayas. Y preocuparnos también por otros temas. Yo estoy realmente asombrado que se hable muy poco de un problema que está viviendo la humanidad como la guerra. La guerra de Estados Unidos, OTAN y Rusia, con foco en la guerra en Ucrania. Hoy escuchaba la friolera ya de más de 380.000 muertos entre ucranianos
y rusos, soldados ucranianos y rusos. Una cifra escalofriante. Y además se escuchaba también que la guerra va a seguir, que no hay ningún atisbo de que pueda parar. Esta guerra impulsada desde Estados Unidos y la OTAN, y esto sin defensa de Rusia, ¿no? No estoy planteando la defensa de Rusia porque estoy en contra de lo planteado por Putin también. Yo estoy en contra de la guerra, de una guerra que es del gran capital y que nada tiene que ver con la mejor vida de las y los trabajadores. No quisiera estar en el pellejo de muchos trabajadores alemanes, suizos, ingleses, que estarán pensando, bueno, si esto se agranda, está muy cercana. Toda esta guerra comercial, China, Estados Unidos, está generando estos problemas. Y la humanidad, cuando digo que me asombra, digo que se habla muy poco de estos temas. Creo que habría que profundizar mucho más y desde FUBAN creemos que habría que generar un gran movimiento sin ningún tipo de bandería política por la paz en el mundo y que se frene esta guerra fratricida que va a seguir llevando muertas y muertos en la humanidad. También queremos informar que hemos pedido audiencia a la Comisión de Vivienda del Senado. ¿Y por qué hemos pedido audiencia allí? Bueno, hemos pedido audiencia porque nos importa que ya entró el proyecto de Fondo Nacional de Vivienda, de un incremento para el Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, estamos alerta en ello. También tuvimos reunión con tres directores del Ministerio de Economía acerca de un planteo de FUBAN. Fuimos muy bien atendidos, hay que decirlo. Ellos tienen que ver con las exoneraciones que en general otorga el Estado, y bueno, nosotros pedimos que si fueron capaces de exonerar en aproximadamente 77 millones de dólares en un año, en el último año que hay datos, que es el 2021-22, a la industria de la construcción, sería la lógica, ya que ellos no pagan el impuesto al valor agregado en los materiales de la construcción, que nosotros tampoco lo paguemos, porque somos vivienda realmente de interés social. Bueno, entonces estuvieron compañeros, dos compañeros de la Dirección Nacional, nuestro presidente, el compañero Enrique Cali, nuestra tesorera Alicia Puyo, discutiendo con el Ministerio de Economía este tema. Quedamos de entregar un memorándum, que obviamente lo haremos por escrito, donde se fundamentará el porqué de la exigencia de la exoneración del IVA a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda. No solamente por un abaratamiento de del costo de los materiales, sino que además que nos guía un planteo absolutamente justo. ¿Por qué? Por lo que dijimos. Si se exonera del IVA a obras que terminan construyendo viviendas de un dormitorio por $104.000, de 2 dormitorios por $146.000 y más, bueno, si nosotros construimos entre $50 y $60.000 viviendas dignas y decorosas que nosotros tengamos que pagar el IVA, es raya en la inmoralidad. Ya es inmoral que se exonere al gran capital de la construcción y a nosotros no. Por eso dejamos este planteo. Obviamente que no es el eje central hoy de la problemática política del país el tema de la vivienda, de eso somos conscientes. Es hoy el tema de la reforma jubilatoria, terminará esta y no sé cuál vendrá, realmente no sé cuál vendrá, pero hoy nos alegramos porque un especialista dijo lo que FUBAN viene diciendo desde hace mucho tiempo, que es por lo menos mentiroso hablar de salud de la infancia pobre cuando esa infancia no tiene una vivienda digna y adecuada. Y también es mentiroso hablar de rendimiento escolar cuando esos niños y niñas no tienen el rendimiento adecuado. Fíjense que hoy hablábamos de que el mayor desarrollo de la inteligencia en el ser humano se da de los 0, desde el propio embarazo, digamos, de la madre, hasta los 6 años de edad. Esos años son cruciales y nos marcan para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, si será importante
cuidar la alimentación de esos bebés, si será importante que vivan en una vivienda que haya calefacción en invierno y haya buena ventilación en verano, y que haya el espacio vital suficiente para poder compartir con sus hermanos sin vivir en hacinamiento. De esto es lo que tienen que hablar los políticos, de esto es lo que me gustaría que todo, entre otros temas importantes, se abriera el debate nacional. Dejar de lado el triste caso Astesiano, dejar de lado el triste caso Penades también, y ocuparnos de los temas que imponen una política de justicia a las grandes mayorías del país. ¿Será que en un año podamos invitar a Cristina Lustenberg de nuevo y tener la alegría de decir bajó el índice de pobreza en la infancia? Bueno, eso sería muy lindo y creo que todas y todos los uruguayos podríamos festejar. Pero realmente, viendo y haciendo un mínimo pronóstico de cómo van las cosas, no se ve claro eso. Por el contrario, creo que se puede profundizar el problema aún más. Esto no nos quita que tenemos que seguir aportando al país propuestas de construcción real para la mejor vida de nuestra gente. En ese marco, entonces, están hechas las invitaciones a los compañeros cooperativistas de las distintas etapas, tanto en construcción como en formación y trámite y habitadas, con día y hora en nuestra sede central. Les quiero decir también que la actividad cultural en Fugan ha tenido un repunte impresionante en el mes de marzo, con Petru Valeschi en los barrios, con el grupo musical Los Cigarros, con Montejuegos para los niños, y ahora todavía con excursiones colectivas de las cooperativas que están yendo a la ciudad de Piriápolis, y luego nos mandan las fotos porque saben, es importante recrearse también. Es muy importante tener tiempo para el ocio, para poder caminar, disfrutar de los nietos, de las nietas, de los hijos, disfrutar de una lectura, de poder ir al cine. La otra vez me decía un compañero riéndose, la última vez que salí con la patrona fue para el fondo de la casa. Es decir, ¿cuántos que están escuchando han ido al teatro en los últimos 2 meses? ¿O al cine en los últimos 2 meses? ¿O cuántos se han comprado un libro en el último mes? Bueno, esa es la vida. Cuando hablamos de vida digna y adecuada, no hablamos de comer y vestirse nada más. Hablamos de cultivar también el desarrollo ulterior de todas y todos los humanos. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. Los vamos a esperar el próximo martes, nuevamente a las 10 de la mañana en Habitar el Pensamiento. El próximo martes, como último martes del mes, estará el área de género de Fugan con toda la problemática de nuestras compañeras, impulsando la igualdad cada día más entre hombres, mujeres y todas las diversidades. Por lo tanto, nos vemos el martes que viene, 10 de la mañana, nuevamente en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fugan. Gracias por habernos escuchado y espero que hayan hoy, quedado contentos con el programa y con todos los datos sobre pobreza, infancia y vivienda que ha dado Cristina Lustenberg, aquí en la Fénix.